Hola amigos, nuevamente dándote la bienvenida a tu programa, Tu Médico en Casa. Te damos las gracias porque has estado escribiéndonos. Tenemos durante esta semana algunas preguntas que nos han hecho. Vamos a tratar de responderlas también en algunos otros programas de acuerdo a al tema que se trate. En esta ocasión, pues tenemos al doctor Víctor Mendoza. Él es vicepresidente de la asociación del Colegio de Medicina Interna del Estado del Noreste, que es Nuevo León. Él nos va a tratar el tema sobre deshidratación y golpe de calor. Sabemos que, bueno, en estos tiempos, sobre todo aquí, en lo que es el norte de la República, en Monterrey, la temperatura que se presentan pues son muy elevadas. Es un programa que va a estar muy interesante en ese aspecto. Y también tenemos al doctor Marcelo Lozano. Él es cardiólogo y él nos va a ayudar a responder algunas preguntas acerca de lo que es síncope, que comúnmente lo vemos como desmayo, ¿sí? Que puede ser desde los niños en las escuelas, a los adultos que tienen una diferente connotación, pero bueno, un poquito más adelante lo vamos a revisar con el doctor Marcelo. Te damos las gracias porque nos has estado escribiendo y te pedimos que continúes enviándonos los mails a el email @hotmail.com y también te pedimos que nos busques en Facebook como Tu Médico en Casa. Tenemos una serie estamos preparando una serie de sorpresas para este programa. Vamos a enriquecerlo con algunos otros partes del programa que lo vamos a seccionar. Espero que estés pendiente de todo esto. Cada vez vamos a estar metiendo un poquito de más información, de más noticias, etcétera. Por lo pronto, no le cambies, regresamos con el tema de deshidratación y golpe de calor. Vamos a corte. No se pierda Sábado de Historia. Hablamos de la Revolución Mexicana, de los parajes secretos que hay en Nuevo León, de la independencia de Francisco Villa, de todos los héroes nacionales. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde. Conducido por su servidor José del Real. No sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. Alex, ¿qué te pasa? Nina, estoy muy preocupado porque no sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. No te preocupes, los sábados de 9 a 10 de la noche hay un programa donde te van a enseñar respecto a moda, A música, maquillaje, chismes del espectáculo y muchas cosas más. Así que aquí en tu programa de regio.com vas a ver el mejor programa de toda la historia, que se llama ¿Qué hay de moda? ¿Qué tal, amigos aficionados al rey de los deportes? Soy Richie Delgadillo. Bien amigos, estamos aquí con el doctor Víctor Mendoza. Él es vicepresidente del Colegio de Medicina Interna del Noreste. Él nos hizo favor de hacer un espacio en su agenda para estar aquí con nosotros.
Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la deshidratación y el golpe de calor. Generalmente, pues esto lo escuchamos así como que deshidratación, pensamos en a lo mejor diarrea o a lo mejor estuvo mucho tiempo en el sol, pero esto no es necesariamente la única causa de lo que pudiéramos llegar a presentar tanto niños como adultos de lo correspondiente a la deshidratación y en una forma más grave, pues el golpe de calor. Pero, doctor Víctor, ¿nos pudiera hacer favor de comentarnos un poquito acerca de qué es el golpe de calor, qué es la deshidratación y todo esto, cómo pudiéramos tratar de prevenirlo o tratarlo en sí? Buenas tardes, amigos. Le agradezco, doctor Jaime Zúñiga, que me haya invitado a su programa con este tema tan interesante acerca de la deshidratación y el golpe de calor. Vamos a empezar por hablar acerca de la deshidratación. La deshidratación es aquel estado en el cual, pues, prácticamente la persona sufre pérdida de líquidos en un tiempo, se puede decir que rápido, y va a provocar algunas alteraciones en su condición física. Un estado más avanzado es el golpe de calor. El golpe de calor ya es una etapa, una situación bastante crítica que amenaza la vida. Cabe mencionar que las etapas de la vida que más afectadas son los niños y los ancianos. Sin embargo, el grupo de adultos jóvenes también es importante que tenga cuidado porque pues llega a sufrir esta situación. La deshidratación, como lo ha mencionado usted, pues se puede producir por varias causas. En los niños, habitualmente las enfermedades infectocontagiosas, como es la diarrea, llega a producir este problema. Y lo vemos principalmente en los lactantes menores, en los cuales cuando llega a presentarse esta situación, pues habitualmente tienen sus labios secos, sus ojos hundidos y su piel muy seca también. Esto quisiera decir que entonces no necesariamente solo con aquellos que tienen diarrea o alguna cuestión que nos altere al paciente pudiera llegar a presentar deshidratación. Efectivamente, doctor. Realmente no solamente son las enfermedades infectocontagiosas y como es la diarrea. Si llegamos a estar a la intemperie en esta etapa en la cual nuestras temperaturas llegan a alcanzar hasta los 40 grados, vamos a sufrir una evaporación muy rápida y vamos a deshidratarnos. Inclusive, aunque no estemos a la intemperie, vamos a tener este problema si estamos en una habitación en la cual no tengamos una pues aclimatación apropiada. Las casas, lamentablemente, que no tienen la infraestructura adecuada, llegan a tener pues temperaturas que llegan a alcanzar hasta los 40 grados y la gente se deshidrata, principalmente los niños y los ancianos. Ok, muy bien. Bueno, el doctor Víctor nos está hablando de una cosa tan importante y tan frecuente como es la deshidratación, pero vamos a ver, tenemos una cápsula y regresamos para continuar con este tema. Un golpe de calor se origina cuando la temperatura corporal sube por encima de los 40 grados centígrados. El organismo humano funciona a unos 37 grados y es bastante sensible a las variaciones externas. Para ello, dispone de mecanismos que regulan su temperatura como el sudor y distribuyen el calor mediante la sangre y lo expulsan hacia el exterior. Cuando se sufre un golpe de calor, todos los mecanismos dejan de funcionar, sube la temperatura y se pierden abundantes líquidos corporales. Todo ello lleva las probabilidades de padecer daños neurológicos e incluso de morir. La temperatura a la que se puede producir un golpe de calor varía según el individuo. Las personas mayores de 65 años y los niños menores de 6 son más vulnerables, así como personas que viajan de zonas frías a lugares más cálidos. También las personas con alguna discapacidad física o psíquica, los enfermos crónicos y los pacientes cardíacos tienen aún más probabilidad de sufrir un golpe de calor. Entre los síntomas más importantes, el mareo, la confusión o desorientación, sudoración excesiva al principio y con posterior falta de sudor, enrojecimiento y sequedad de la piel,
fiebre con temperatura corporal a más de 39.4 centígrados, llegando a los 40 y 41, dolor de cabeza, inconsciencia, ataques o convulsiones, piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes y dificultad para respirar. Si se nota alguno de estos síntomas, es necesario acudir de inmediato al médico más cercano para su tratamiento. Para tu médico en casa, Lisette Ramírez. Bueno, aquí hemos visto ya algo de la información en forma general de lo que se presenta en un paciente con estas características. Sin embargo, en muchas ocasiones, sobre todo en las escuelas, ahora con la temperatura tan elevada que hemos tenido, se observa en algunas ocasiones niños que súbitamente pierden el estado de conciencia y a la vez, al momento de revisarlos, están con una temperatura muy elevada. ¿Qué hay que hacer con estos niños, doctor, y qué hay que hacer en forma general? Como usted bien lo observa, doctor, y como lo acabamos de ver en esta cápsula, si ya de la deshidratación es una urgencia, el golpe de calor es una urgencia extrema. Habitualmente, como ya lo comentaron, se presenta en aquellas personas en las que ya han estado sometidas durante ciertas horas a una temperatura extrema o que hayan estado haciendo actividad física extenuante también a esa temperatura, 40 grados. Hay que atenderlo inmediatamente y el objetivo principal es bajar la temperatura. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con lo que tengamos a la mano inicialmente. Si es en una escuela, hay que poner al niño con paños húmedos, hay que bañarlo inmediatamente y solicitar atención médica. La atención médica ya consistirá de la capacidad o de la institución a donde vaya a ser dirigido, y habitualmente el objetivo es bajar la temperatura. Reitero, desde baño, aplicación de toallas húmedas o trapos húmedos, hasta ponerle enemas fríos, aplicar también una sonda nasogástrica con líquidos fríos, principalmente para que evitemos que esa temperatura corporal siga ascendiendo, porque esto va a traer como consecuencia alteraciones en la coagulación de la sangre, y esto, para fines prácticos, nos vamos cocinando. Entonces, el daño que se va a presentar es agudo, crítico y amenaza habitualmente la vida. Eso quiere decir que entonces pudiéramos tener daño cerebral por tener una temperatura tan elevada durante un buen tiempo y a la vez tener deshidratación. Efectivamente, el daño cerebral va desde que se pierde el conocimiento hasta haber lesiones como infartos cerebrales o hasta muerte cerebral, lo cual es demasiado crítico. Ok, y entonces esto mismo se tendría que hacer en un paciente de mayor edad, en un anciano, como por ejemplo, en un anciano que observamos que al estar en su cama tiene una temperatura muy elevada y que a pesar de darle algo de medicamento no hay una respuesta adecuada para bajar esa temperatura. Efectivamente, doctor. Prácticamente cualquier paciente, desde un recién nacido, valga la expresión, hasta un anciano que esté en esta etapa, el objetivo es disminuir la temperatura a cualquier medio, por supuesto, también aplicándole soluciones parenterales, suero por las venas para que se hidrate en forma apropiada. Eso tendría que decir que entonces vamos a necesitar internar al paciente con golpe de calor en forma general. Efectivamente, casi siempre se hospitaliza al paciente en un servicio de terapia intensiva para vigilar sus constantes vitales, para hidratarlo en forma apropiada y para evitarle lo más posible complicaciones. Muy bien. Bueno, muy bien, doctor. ¿Algunos datos que usted quisiera en forma
muy precisa, para que se quedara la gente con esos datos y que revisara en sus familiares, sobre todo en los niños, en los ancianos, que no tuvieran esos datos o que en caso de tenerlos, que fuera esto una alarma para poder decir que hay que llevar al paciente a un servicio de urgencias? Cómo no, doctor, realmente es muy importante esa observación porque no nos damos cuenta cómo se va estableciendo y la recomendación es tratar de mantener una temperatura ambiente lo más fresca posible en estas condiciones climatológicas, evitar que las personas, adultos jóvenes, hagan ejercicio entre las horas de más calor. Traten de hacer ejercicio después de que pase la etapa de mayor calor del día. Antes de que hagan ejercicio es necesario que se hidraten, por lo menos que tomen un cuarto o a medio litro de líquidos, y durante el ejercicio que estén tomando también líquidos para evitar esta cuestión. Y los ancianos habitualmente no se dan cuenta de que se van deshidratando. Habitualmente el anciano está sentado, está acostado y a veces está cubierto con cobijas o algún tipo de cobertor y esto deshidrata también más. Entonces es importante que tengamos esa situación, ¿verdad? Para que no ocurra todo esto, pues debemos de estar atentos definitivamente y debemos tener a la mano siempre pues líquidos, ¿verdad? Líquidos a la mano. Muy bien, doctor. Entonces, sobre todo ahora que estamos en vacaciones y que la temperatura es muy elevada, es necesario entonces proveernos adecuadamente de líquidos fríos al momento de ir a pasear o de ir a subir el cerro o de estar en una playa, como por ejemplo, donde va a haber una cantidad de calor en forma pues mayor a lo que normalmente sufrimos en alguna parte. En las vacaciones habitualmente siempre vamos asegurados. Llegamos a un lugar en donde habitualmente tenemos pues forma de hidratarnos. Pero también lo que acaba de mencionar es muy importante. A ver, se antoja que vayamos de montaña o de viajes al bosque en un momento dado, en este caso pues a nuestros cerros. Es importante que vayamos con la ropa adecuada, debe ser una ropa de color claro, que tengamos líquidos a la mano, que vayamos cubiertos con sombreros o algún tipo de gorra para evitar también que entre el calor a través de nuestra cabeza, que eso también deshidrata bastante, y de esa manera con estas medidas pudiéramos en un momento dado llegar a evitar una situación crítica, ¿verdad? Sí, pues bueno, muy bien, doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Le agradecemos que haya dispuesto algo de su tiempo para poder informar un poco a la gente y esperamos que la gente haya tomado parte de los consejos que usted le haya dado y que los haga suyos para poder prevenir sobre todo esto. ¿En dónde pudiera comunicarse la gente con usted? ¿Cuál es su teléfono, doctor? El teléfono de su consultorio. Muchas gracias, doctor. El teléfono del consultorio es el 8383-2445. Y reitero, hacer énfasis sobre todo a la gente joven que es deportista y que habitualmente hace ejercicio. En algunas ocasiones a mediodía es la gente que en este momento puede tener más riesgo de sufrir un golpe de calor. Entonces, he tenido mucho gusto de estar platicando con usted con este tema tan interesante, doctor Jaime Zúñiga. Muy amable. Muy bien, amigos, pues entonces en un momento más tenemos el tema sobre desmayos o síncope. Regresamos en un momento. No se vayan, continúe con nosotros. Esto es la nueva forma de dar la noticia. Mi nombre es José Emilio Sánchez y esto es el Notirregio Vespertino, donde puedes encontrar noticias locales, nacionales e internacionales.
Recuerda, el noticiero en punto de las 2 de la tarde, transmitiendo de lunes a viernes. Recuerda, nos encuentras en www.elregio.com. No te pierdas este miércoles a la 1 de la tarde y los jueves a las 5 de la tarde nuestro programa Cuestión de Enfoque, donde tenemos entrevistas y comentarios de lo que acontece aquí en Nuevo León a nivel nacional y a nivel internacional. Yo soy Araceli Garza y te espero miércoles y jueves. Hola, soy Mauricio Reyes. Te invito todos los lunes de 1 a 2 de la tarde al programa Finanzas al Descubierto por elregio.com, en el cual abordaremos temas de decisiones empresariales y personales. No te lo pierdas. Hugo, dicen que un domingo sin toros no es domingo. Y un sábado. Manuel, los sábados son normales porque ahora son jueves taurinos de 7 a 8 de la noche, toros a lo regio. Aquí, en elregio.com. Acompáñenos. Muy bien, amigos, pues aquí regresando con el doctor Marcelo Lozano. El doctor Marcelo Lozano es cardiólogo, él tiene una subespecialidad en imagenología cardíaca, él la realizó en Jacksonville, en Estados Unidos, y ahora, pues bueno, dispuso de algo de su tiempo para estar aquí con nosotros, para tratar ese tema tan importante que de repente tenemos como pregunta, sobre todo en la escuela, algunos profesores, en donde a lo mejor a alguno de los alumnos se les pierde el conocimiento, se desmaya. A esto le llamamos síncope, o sea, presenta un síncope el niño y entonces de repente no se sabe qué hacer. De primera instancia pensaríamos en cuáles son la etiología o qué es lo que provoca en los niños esta cuestión, doctor Marcelo. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa. Es un placer estar aquí y platicar un poco sobre síncope. Tema muy interesante y muy frecuente, y es una causa muy frecuente de consulta en la oficina del cardiólogo. Síncope se refiere al momento en que alguien llega a perder la conciencia por completo. Generalmente puede durar segundos, aunque en ocasiones se puede extender a minutos, y cuando el paciente recupera la conciencia generalmente se encuentra completamente íntegro, no confuso, no desorientado. Es frecuente en adultos, es frecuente en niños. En niños es más frecuente que sea por cuestiones de deshidratación, exceso de calor, exceso de pérdida de líquidos, sudoración excesiva, etc. Y en adultos hay que tener más cautela porque en adultos el síncope, si bien no es una sola causa, en ocasiones puede haber causas de síncope que sí ponen en riesgo la vida, sobre todo aquellas que tienen un origen en el corazón o en el sistema cardiovascular. Muy bien. Acerca de esto tenemos algo de información. Vamos a cápsula y regresamos con este mismo tema para comentar un poquito más aquí con el doctor Marcelo Lozano. ¿Qué es el síncope o desmayo? Es la pérdida brusca y transitoria de la conciencia o capacidad de darse cuenta de uno mismo y del medio que los rodea, junto con la pérdida del tono muscular, con una recuperación total en un plazo breve de tiempo, habitualmente de pocos minutos de duración. En la mayoría de los casos se produce por una caída brusca de la oxigenación cerebral. Podemos clasificar el síncope en diferentes grupos. Sin embargo,
El más común es el síncope vasovagal. Es el más frecuente, especialmente en los jóvenes. Pueden actuar factores desencadenantes como un ambiente caluroso y cerrado, el estar de pie por largo tiempo, estrés emocional, deshidratación, dolor, enfermedades crónicas como alcoholismo severo, drogadicción, pacientes que toman vasodilatadores, antidepresivos, arrítmicos o diuréticos. Algunos síntomas son la palidez, sudoración, náuseas, exageración de la respiración, visión borrosa, malestar abdominal, sensaciones auditivas anormales y dilatación pupilar. Se recomienda asistir al afectado girando su cuerpo hacia el lado derecho y con el brazo del mismo lado extendido por encima de la cabeza y llamar a un médico. Para tu médico en casa, Lisette Ramírez. Sí, doctor. Pues bueno, entonces tenemos ya un paciente que se presentó con esta cuestión del síncope, pero al momento de que tenemos ya el paciente desmayado o inconsciente, ¿qué es lo que debemos de hacer en estos pacientes? Bueno, como explicaba la cápsula, generalmente esto ocurre cuando la perfusión o la cantidad de sangre que irriga el cerebro disminuye a grado tal que el cerebro empieza a desconectarse. Lo primero que se desconecta es la corteza y el paciente pierde la conciencia. Entonces, lo recomendable en estos casos es, primero, de ser posible, acostar al paciente y, en segundo lugar, asegurarse de que el paciente esté bien hidratado o conseguirle una fuente de hidratación como una botella de agua o alguna cosa así, y estar muy al pendiente de que el paciente recupere la conciencia en corto tiempo. De lo contrario, hay que preocuparse por la vía aérea y algunas otras situaciones. Muy bien. Es a veces algo previsible el hecho de que alguien vaya a presentar el síncope. Me refiero, ¿es correcto esa cuestión de las telenovelas en donde de repente me va a dar y se desmayan, o no es previsible estas cuestiones? Sí, como mencionaba hace unos momentos, el síncope tiene varios orígenes. La situación más común en la que vemos el síncope es el caso de una persona que generalmente es una persona sana, que se expone a una situación excesiva en cuanto a cuestiones de calor o incluso en cuanto a cuestiones de impresión. Si alguna persona sufre una fuerte impresión, puede empezar a sentirse mal. Generalmente empiezan a sentirse con una debilidad generalizada, empiezan a presentar sudoración, dicen ellos que sienten como si empezaran a sudar frío. La gente que los rodea puede llegar a notar palidez en su piel y el paciente siente la necesidad de sentarse o acostarse. Y de hecho esta es una buena opción cuando el paciente está sintiendo estas molestias. Si el paciente pretendiera seguir de pie, corre el riesgo de caer hasta el suelo. El golpe puede ser fuerte. Si el paciente se empieza a sentir mal y decide tomar una posición sentado o acostado, el paciente puede recuperarse más rápidamente. Si hay alguien que le puede ayudar y levanta las piernas, también sería de utilidad. Entonces, generalmente cuando nosotros estamos viendo a un paciente que presenta síncope, en forma instintiva, al momento de que vemos caer al paciente, en forma instintiva vamos y tratamos de levantar al paciente. ¿Esto es correcto? No, es incorrecto. Hay que dejar al paciente acostado, asegurarse de que está respirando, levantarle las piernas y pedir ayuda. Muy bien. En muchas ocasiones, sobre todo aquellos pacientes diabéticos, como por ejemplo, que de repente pueden llegar a tener a lo mejor una disminución en la cantidad de glucosa, o sea, les puede dar una hipoglucemia, lo que llaman un bajón del azúcar. En estos pacientes también de repente pueden llegar a sentirse un poquito mal y pueden llegar a perder el estado de conciencia. ¿Alguna recomendación en este aspecto? Sí, si el paciente es diabético y toma medicamentos para bajar la glucosa o recibe insulina para disminuir los niveles de glucosa, el paciente está en riesgo de tener una hipoglucemia. Se puede confundir con un síncope,
por supuesto que sí. Generalmente es un poco más insidioso su inicio, el paciente empieza a sentirse confuso, empieza a sentirse tembloroso, sudoración fría, pero es por un tiempo más prolongado. El síncope generalmente avanza rápidamente esos síntomas hasta la inconsciencia, y cuando es una hipoglicemia avanza más lentamente, la molestia es más insidiosa. El paciente debe estar alerta si él sabe que tiene diabetes y toma medicamentos para la diabetes de esa posibilidad. Y en ese caso lo recomendable es conseguir algo con azúcar que el paciente pueda tomar rápidamente, como un jugo de alguna fruta. Ok, y en aquellos pacientes que repentinamente refieren, me está empezando a doler la cabeza y ya me duele en forma muy importante y de repente pierden el estado de conciencia, ¿qué se recomendaría en este caso? En ese caso se recomienda vigilar inmediatamente la vía aérea del paciente, ver que el paciente esté respirando, solicitar ayuda de inmediato, porque puede representar un problema de una hemorragia cerebral o alguna cosa así más seria. Generalmente tienen mucho dolor de cabeza antes de perder la conciencia. Ese es un dato que debe alertarnos sobre algunas posibilidades malignas de síncope. Ok, entonces algunas recomendaciones que usted nos pudiera dar acerca de en qué paciente nos podemos esperar un poquito para tratar de ver si reacciona favorablemente, o en qué pacientes solamente por el hecho de ver que perdió el estado de conciencia inmediatamente hay que llamar a una ambulancia o al médico. Bueno, generalmente el caso más común es el paciente que tiene un síncope por alguna impresión o por alguna deshidratación en situaciones de mucho calor. Esa persona, cuando se sienta o se acuesta, generalmente recupera la conciencia en segundos. Cuando la conciencia no se recupera en forma rápida, definitivamente hay que hablar al servicio de emergencias. Y si es posible, buscar a alguien que pueda atender a un paciente que puede llegar a estar en una situación crítica y requerir de maniobras de resucitación en un momento dado. Cualquier síncope que se prolongue lo suficiente es un signo de alarma que ponga en riesgo la vida. Muy bien, sobre todo aquellos pacientes que lo vemos que se cae, lo levantan, lo ponen en una silla y vemos que no reacciona. ¿Esto es motivo entonces de llamar a alguna ambulancia en forma a la brevedad posible? Definitivamente sí. Pueden ocurrir varias situaciones en esa situación puede deberse a varias anomalías. El síncope puede ser una explicación si el paciente tiene un grado de deshidratación importante y no está teniendo buena perfusión cerebral. La posición de pie o sentado puede no ayudarle y es mejor que el paciente esté en posición acostado con la cabeza más abajo que las piernas para poder recuperarlo más rápido. Ok. En muchas ocasiones podemos ver, y esto bueno es muy frecuente en las telenovelas, que dan alguna noticia importante, incómoda, o alguna noticia tal como, ¿sabes qué? Estás embarazada y se desmaya la persona. ¿Esto sí es algo que… Es real. ¿Que sea real? Sí. Es real, ocurre en situaciones reales. Bajo una fuerte impresión, un paciente por lo demás sano puede tener un mecanismo reflejo que acaba bajando la presión arterial a un nivel tan importante que puede causar disminución del flujo cerebral y pérdida de la conciencia. Generalmente es benigno, pero es bastante común. Muy bien. ¿Esto generalmente se presenta más en hombres, en mujeres? ¿Hay alguna estadística acerca de esto? No conozco yo una estadística y en lo que he visto en mi práctica me parece que no hay un predominio de un sexo sobre otro. Ok, bueno, muy bien. Cuando nosotros tenemos un paciente que ha sufrido anteriormente desmayos y que no se ha estudiado y que simplemente se desmaya, se vuelve a desmayar, vuelve a recuperar, se vuelve a desmayar, ¿hay alguna recomendación para estas personas? Yo creo que cualquier persona que en un momento determinado haya presentado un síncope debe acudir a revisarse,
porque bien hay algunas causas graves de síncope que el paciente no necesariamente va a morir en el primer episodio de síncope, puede haber varios episodios antes de que ocurra un desenlace fatal, como lo hemos visto por ejemplo en las televisiones, a veces en pleno juego ha caído un jugador en el campo desmayado y en ocasiones han sido muertes pues muy llamativas, sobre todo porque estaban en cadenas nacionales o internacionales, ¿verdad? Esos pacientes tenían algo grave y quizás no era su primer episodio de síncope. Entonces, la recomendación es que cualquier paciente que tenga un síncope acuda a revisarse con un especialista apropiado y se descarten las causas que sean potencialmente graves y pongan en riesgo la vida. La mayoría de los síncopes son de origen benigno y generalmente no van a causar la muerte en el paciente, pero hay que estar seguros de eso antes de asegurárselo al paciente. Muy bien. En muchas ocasiones vemos cómo, sobre todo en algunos deportes, llega el médico a revisar al paciente y casi siempre lo primero que hace es, al usar con una lamparita los ojos del paciente. ¿Qué es lo que ven los médicos en ese punto? Lo que uno trata de observar con la lámpara es el reflejo de las pupilas. Las pupilas, cuando se exponen a la luz, deben constreñirse y hacerse más pequeñitas. Ese es un reflejo ordinario. Cuando el reflejo está suprimido, debemos pensar en una causa neurológica del desmayo o síncope, como un sangrado intracerebral o alguna cosa así que es potencialmente muy grave. Sí, entonces también en lo que llega a la ambulancia, si tenemos algún paciente con síncope, ¿pudiéramos empezar a explorarle esa cuestión en la casa? Pero por supuesto que sí. En lo que llega el servicio de emergencias, lo más importante es ver si el paciente presenta signos vitales, ver que esté respirando, que esté presentando pulso. Okay. Y los reflejos pupilares. Muy bien. Pues amigos, esto es una parte muy importante sobre qué hacer con aquellos pacientes que llegan a tener síncope o que se llegan a desmayar en nuestra casa. Como dice el doctor Marcelo Lozano, estos pacientes pueden llegar a tener algo muy sencillo, muy simple, que puede llegar a ser deshidratación, que puede llegar a ser alteraciones relacionadas con un poco de incoordinación de la frecuencia cardíaca con las presión arterial. Con la presión arterial, y que a esto le llaman de una forma que pareciera ser algo muy sofisticado, síndrome... Síncope neurocardiogénico. Síncope neurocardiogénico. ¿Cómo explicamos esto? Que de repente al momento de escucharlo diríamos, wow, este paciente puede tener algo muy grave, ¿no? El nombre suena muy complejo, pero el síncope neurocardiogénico es en realidad una causa benigna de síncope. Es una de las causas más comunes de síncope y se le llama así porque interviene en la presencia de los síntomas una serie de eventos que empiezan con una impresión fuerte, con algún cambio de posición importante, con calor excesivo o con deshidratación y culminan llevando al paciente a un estado de baja presión arterial, baja perfusión cerebral e incapacidad de mantener la conciencia, por lo cual pierden conciencia. Ok, entonces no es tan grave que a alguien le digan, ¿sabes qué? Tienes un síndrome neurocardiogénico que te está produciendo síncope. No, de hecho es una buena noticia que le digan a alguien que su síncope es de un origen neurocardiogénico, o sea, reflejo también se puede decir, y que no es un síncope de origen cardíaco. Okay. Las causas cardíacas de síncope sí son más graves. Hay causas congénitas como la cardiomipatía hipertrófica, que es un padecimiento en el que el corazón engruesa mucho sus paredes. Y esta es la principal causa de muerte súbita en atletas de alto rendimiento. Y se presenta generalmente con síncopes repetitivos. Muy bien. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con las cosas más importantes que han dicho nuestros invitados el día de hoy. Regresamos, no le cambie.
martes en punto de las 3 de la tarde. A que disfrutes tu programa de comedia #PosMeRío, donde tendremos invitados, sketch y por supuesto bellezas como esto. Ya lo saben, aquí a través de elregio.com. Hola, soy John. Yo soy Betty. Y nos esperamos aquí en nuestro programa La Puerta del Conocimiento. Cada martes de 5 a 6, donde tendremos lectura de tarot, interpretación de sueños, decretos y muchas cosas más. And we'll expect to see you here at Regio Vivo. Me too. ¿Crees que porque escuchas noticieros o lees los periódicos estás informado? Es completamente al revés. Lo que ahí te dicen es una realidad falsa y distorsionada. Para que conozcas la verdad, sintoniza La Carta Robada. Todos los días a las 12 del mediodía en elregio.com. ¿Ya ha pasado a tener una fuga de agua en tu casa? ¿O de gas? ¿O simplemente batallas para manejar la herramienta? Yo te enseño en tu programa Red para Todo, con tu amigo Héctor Flores, el Cazafugas Mayor. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana por regiovivo.com. Te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rolando García y quiero invitarte a que no te pierdas mi programa Mundo Golf, que se transmite por regiovivo.com todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana. Hablaremos lo más relevante del golf nacional como el internacional. Amigos, pues continuamos aquí con el programa. Este es el punto en donde usted debe tener por ahí su pluma, su lápiz, su papel, para tratar de que no se nos olvide cuáles son las recomendaciones en forma general de lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, doctor Víctor, ¿alguna recomendación especial con respecto a deshidratación y golpe de calor para que se quede la gente con esto? Tener siempre a la mano, efectivamente, líquidos. De preferencia agua simple o suero oral en un momento dado, que es lo que nos puede hidratar más adecuadamente. Perfecto. Y doctor Marcelo, ¿alguna recomendación en cuanto a la pues cómo podemos prevenir o cómo podemos ayudar a los pacientes que tienen síncope? Pues sí, las recomendaciones no son muy diferentes a las que acaba de decir el doctor. Hay que mantenerse bien hidratados siempre que sea posible, y cuando veamos un paciente que esté en esta situación hay que recordar que la mejor posición es acostado, si se pueden levantar las piernas mejor, que se hidrate bien el paciente y vigilarlo de cerca, que recupere conciencia. Si recupera conciencia rápidamente y todo se encuentra en orden, es la mejor de las situaciones. A pesar de eso, el paciente tiene que buscar una cita con el especialista para que estudien la causa de su síncope. Muy bien. Amigos, pues entonces ya saben, estas recomendaciones para ahora que estamos de vacaciones y para en cualquier momento que lleguen a presentar también síncope o deshidratación, pues ya las tenemos por ahí las recomendaciones. Les recordamos acerca de que nos escriban, escribe tus dudas, puedes escribir las dudas que tengas con respecto de tu padecimiento o de tu tratamiento en el email tu médico en casa rv @hotmail.com, o que nos busques en Facebook como Tu Médico en Casa. Te recordamos que en los próximos programas estaremos teniendo otras secciones, estaremos teniendo algunas otras sorpresas, estaremos teniendo algunas cosas que vamos a hacer partícipe al público de algunos regalos con respecto de cuestiones médicas. No te separes de nosotros, continúa con nosotros en tu programa Tu Médico en Casa. El teléfono lo tienes en pantalla, pero no es cierto, en este momento no está en pantalla. El teléfono es 8244
1221. Ese teléfono es para que te comuniques con nosotros directamente en cabina. Y acuérdate de que no te quedes en la portada de la página de El Regio, sino que entres a Regio Vivo. En esa área existe una área específicamente para poner mensajes, y en ese momento pudiéramos nosotros contestar tus preguntas. Muy bien, pues este ha sido tu programa. Nos despedimos. Te esperamos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde. No te despegues de esto y quédate aquí con Crossover, siguiente programa, definitivamente muy divertido y que te lo vas a pasar muy bien. Hasta la próxima.